Dios le bendiga a todos los hermanos, a los aquí presentes y a los hermanos y amigos allí en la transmisión en las redes sociales. Dios les bendiga, bienvenidos a esta transmisión de la palabra del Señor. Vamos a dar inicio hoy al mensaje de la palabra de Dios y vamos a tomar como cita base el segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 12. Vamos a leer todos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo libro de Samuel 6, 12. Dice así la palabra de Dios. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Tome asiento. Gloria al Señor. Tomen asiento, por favor. Vamos hoy a meditar en la palabra del Señor bajo el tema recuperando la presencia de Dios. Cuando decimos recuperando, cuando tomamos este término o este verbo recuperar, estamos hablando de que vamos a volver a tener con nosotros lo que habíamos perdido. Cuando hablamos de recuperar, quiere decir que lo que vamos a recuperar un día lo tuvimos y que por supuesto hoy ya no lo tenemos. Y porque no lo tenemos es que se debe utilizar este término recuperar. Recuperar. Entonces equivale o quiere decir esto que un día estuvo en nuestras manos, que un día estuvo con nosotros, pero que ya no lo está y que ahora hay que recuperarlo. Y hoy vamos a hablar sobre esto, recuperar la presencia de Dios, recuperando la presencia. De pronto no todos tenemos que recuperar la presencia, porque sencillamente no todos la hemos perdido. Pero hay personas, hay hermanos, hay personas en las congregaciones que perdieron la presencia de Dios hace un tiempo. Y como la perdieron, entonces a ellos aplica que tienen que recuperar la presencia de Dios. He escuchado temas en muchas ocasiones, y un tema que he escuchado bastante en las congregaciones, en diferentes iglesias, es recuperando lo perdido. He escuchado muchas predicaciones sobre ese tema, gloria al Señor, y lo han aplicado en su gran mayoría. Casi siempre lo aplican, o mejor, las veces que yo lo he escuchado, lo aplican a lo material, a recuperar lo material, porque a veces hay más preocupación por recuperar lo material, por recuperar el dinero, por recuperar la economía, por recuperar un bien que se perdió, por recuperar cualquier cosa. Pero no se habla de recuperar la presencia de Dios. Y por eso hoy yo quiero hablar de recuperar la presencia de Dios. Recuperando la presencia de Dios. Recuperando los que perdieron la presencia de Dios. Debemos recuperarla. Hay que recuperarla. Hay que hacer el deber. Hay que esforzarnos por recuperar
la presencia de Dios. Mire que perder la presencia de Dios es tan fácil. Es tan sencillo. Perder la presencia de Dios es demasiado fácil. Cualquiera puede perder la presencia del Señor. No asistiendo a la congregación, ya usted empieza a enfriarse y empieza a desocuparse de la presencia de Dios. Siempre he dicho, y hoy lo volveré a decir nuevamente, lo vuelvo a decir: el asistir a la iglesia es como un termómetro espiritual. Porque cuando el cristiano está lleno del Señor, lleno de la presencia de Dios, le asiste motivación, le asiste el deseo de congregarse, de venir al templo. Cuando hay la presencia de Dios, cuando uno está lleno, gozoso, fogoso, lleno de fuego, lleno del Espíritu Santo, lleno de esa gracia de Dios, de ese avivamiento que da Dios, cuando el cristiano está motivado, está enchufado, está encendido y lleno del Espíritu Santo y lleno de la presencia de Dios, a uno le asiste gozo, alegría y ganas de ir al templo. Pero hable usted con un desanimado, hable usted con uno que no ora, hable usted con uno que no ayuna, hable usted con uno que poco viene al templo, y se va a dar cuenta que en esa persona mermó la presencia de Dios. Porque, hermano, en el templo suceden cosas preciosas, bonitas. En el templo, aquí en el culto se adora a Dios, se alaba a Dios. Nosotros en la primera parte del servicio estamos elevando a Dios alabanza, estamos cantando, adorando a Dios, exaltando a Dios. En el devocional estamos dando lo que nosotros traemos para Dios. Hay un hermoso himno, un coro de adoración que aprendí hace unos años atrás, y dice que yo he venido a adorarte, yo he venido a alabarte, yo he venido a exaltarte. Y dice una parte de ese coro, dice: y yo no quiero irme de este lugar, no quiero irme de tu casa, no quiero irme del templo, no quiero irme de la congregación sin darte lo que te he traído. Porque uno al templo viene a darle una ofrenda de alabanza, de adoración a Dios, de gloria al Señor. Uno viene al templo, hermano, a expresar lo que trae. Esa gratitud, ese agradecimiento, ese gloria al nombre del Señor, palabras de exaltación para Dios, de reconocimiento para Dios por lo bueno que ha sido, porque me ha guardado, porque me ha cuidado, porque me ha bendecido el Señor. Y uno viene gozoso a alabar a Dios, a exaltar al Señor en este lugar. Uno viene con ese júbilo, con esa alegría, con ese entusiasmo. Pero ¿sabe? El que viene porque tiene ese fuego, porque tiene ese agradecimiento, esa gratitud con Dios, porque tiene la presencia de Dios. Pero uno que ya ha perdido la presencia de Dios, o que ya la está perdiendo, en otras palabras, en términos como hablamos los cristianos, uno que ya está tibio, que ya está más frío, que se está enfriando, a ese poco le asisten ganas de ir al culto. Poco, porque se pierde la presencia de Dios. Por eso le decía hace un momento, el venir al templo, el venir al culto, es como un termómetro. Ahí se da uno cuenta quién está bien. Por eso cuando uno observa que un hermano ya no viene al culto, uno como pastor sale a visitarlo, va a la casa a ver qué pasó. ¿Por qué no ha ido al culto el hermano? Porque
nos toca hacer el papel de pastor, o lo que somos, lo que Dios nos ha llamado, nos ha encomendado, lo que estamos haciendo, el trabajo de pastor, e ir a mirar a la casa de la oveja, a ver qué tiene la oveja, por qué no va al templo, qué está pasando, por qué ya no va a la iglesia. Gloria a Dios. Y es entonces cuando en muchas ocasiones uno comienza a darse cuenta, ese cristiano está perdiendo la presencia de Dios. Y al perder la presencia de Dios, no le asiste genio de ir a la iglesia. No le asisten ganas. No le da deseo de congregarse. No le da deseo de alabar al Señor. Ya está en la casa, si cantaba ya no canta. Si adoraba en la casa ya no adora. Si leía la palabra en la casa ya no la lee. Porque empieza a perderse la presencia de Dios. ¿Sabe que algo que uno no debe perder es eso, hermano? Piérdase la casa, piérdase el carro, piérdase la moto, piérdase lo que sea, pero que no se pierda la presencia de Dios. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está en nuestras vidas, ¿quién contra nosotros? Dios nos levantará, Dios nos socorrerá, Dios nos proveerá, Dios hará cualquier cosa, como dijo Mardoqueo. Entonces, si no hay quien nos ayude, pues entonces de cualquier lugar, de otro lugar o de otra manera, Dios levantará un socorro, un alivio, un respiro para su pueblo. Pero si usted pierde la presencia de Dios, pero si perdemos la presencia de nuestro Dios en nuestra vida, ¿quién nos podrá ayudar? Gloria al Señor. ¿Quién puede ayudar al ser humano? Gloria a nuestro Dios para siempre. Por eso estamos hablando de recuperando la presencia de Dios y de no dejarla perder. Gloria a Dios. En esta mañana yo quiero que nos adentremos en la palabra un momento. Y mire lo que dice el versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Escucha bien. Dios había bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. ¿Por qué lo había bendecido? ¿Por qué era bendecido? A causa del arca. Gloria al nombre del Señor, aleluya. A causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Mira lo que hace David, hermano. Hoy les quiero hablar de la importancia de la presencia de Dios. Hoy les quiero hablar de esto. Le decía hace un momento, pierda usted de pronto el trabajo. Pierda usted de pronto la moto. Pierda usted de pronto la casa si es necesario, si fuera el caso. Pierda usted los 3 trapos con los que nos vestimos, perdámoslo de pronto. Perdamos cualquier cosa. Pierda de pronto ganancias en su trabajo. Pierda de pronto dinero, inversiones. Pero usted nunca pierda la presencia de Dios. Yo le digo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Y se lo digo de todo corazón y con toda sinceridad. Yo me esfuerzo para decírselo en esta mañana. Pierda cualquier cosa, pero no pierda la presencia de Dios. Le garantizo que es lo mejor que usted y yo podemos tener. La presencia de Dios en el ser humano es lo mejor, es lo más grande, es lo máximo, es lo mejor en nuestra vida. La presencia de nuestro Dios. Usted sabe que es nuestra vida sin la presencia de Dios. Queda hueca, queda vacía, queda sin nada. Gloria al Señor. Sería perder la salvación del alma. Sería ir a condenación. En cambio, con Cristo lo tenemos todo. Con el Señor lo tenemos todo. Aleluya. Gloria a Dios para siempre.
Y dice la palabra en el versículo 12, fue dado aviso a David que Obed-edom tenía el arca y era bendecido a causa de todo. Observe bien, el arca en el Antiguo Testamento, allá para el pueblo de Israel, el arca era un cofre de ciertas medidas que Dios ordenó que las hicieran, que la hicieran de esas medidas y que la adornaran y la bañaran en oro, y que tenía ciertos accesorios. Entre los accesorios, en las esquinas tenían en cada esquina un aro para en medio de esos aros pasar una vara para poder transportarla. Y esa arca representaba para el pueblo de Israel la presencia de Dios. Eso era el arca. Esa cajita, ese cofre con unos querubines allí con sus alas extendidas en el propiciatorio, allí representaba la presencia de Dios. Y esa arca debía siempre estar en el pueblo de Israel. Gloria a nuestro Dios para siempre. Así que donde estaba el arca de Dios, ahí había bendición, pues estaba Dios allí. Ese era lo que representaba la presencia de Dios con ese pueblo. No así en nuestros días. En nuestros días no necesitamos un arca. En nuestros días lo que nosotros necesitamos es ahora vivir en santidad, vivir en paz con Dios, y su presencia, su Espíritu Santo está en nuestra vida. Ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Si usted se mantiene fiel, si usted se mantiene fiel al Señor, si usted honra a Dios, si usted vive para Dios, si usted agrada a Dios, si usted es fiel al Señor, le sirve a Dios, ahora entonces el Espíritu Santo de Dios estará en su vida, estará en su corazón, estará en usted. Usted estará lleno de la presencia de Dios siempre y cuando en usted haya fidelidad al Señor. Aleluya. Ahora, si no hay fidelidad, ya no habrá presencia de Dios en nuestras vidas. Ya el Espíritu Santo no estará en nosotros. Si no hay fidelidad, si no somos fieles al Señor como corresponde, como debemos, entonces la presencia de Dios se apartaría del cristiano cuando el cristiano le da la espalda a Dios y comienza a pecar. Pero aquí en el pueblo de Israel había algo que simbolizaba o representaba la presencia de Dios. Era algo, por decirlo así, sagrado. Era esa arca. Y debían tenerla siempre con ellos. Bendito sea Dios. El arca entonces representaba la presencia de Dios. Ahora, lo que mantiene vivo al cristiano, pues, es la oración, es el ayuno, es la búsqueda. Y cuando nosotros nos mantenemos buscando a Dios, orando, leyendo la palabra, congregándonos, pues eso mantiene la presencia de Dios en nosotros, porque vivimos buscándolo, vivimos buscando al Señor, vivimos para Él siempre. Gloria a nuestro Dios. Pero yo quiero que vayamos al primer libro de Samuel, por favor. Retroceda unas hojas atrás y vayamos rápidamente a donde yo lo quiero llevar en esta mañana. Primer libro de Samuel, capítulo 4. Vamos a ver lo que sucede en el primer libro de Samuel, capítulo 4. Y vamos a verlo concerniente al mismo arca de Dios. Pues estábamos hablando de que el arca representaba la presencia de Dios. Así que para ese pueblo esa arca era muy especial. Y vamos a ver qué sucede. Dice el versículo 1: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Ahí tenemos dos pueblos
enfrentados, uno frente al otro, listos para la batalla. Se habían citado y estaban ahí frente a frente, uno acá y el otro allá a la distancia, listos para empezar la batalla. Pero dice el versículo 2: y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido de delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campamento como a 4,000 hombres. Escucha bien esto, amado hermano. Hirieron, los filisteos ganaron la batalla. Hirieron como a 4,000. Usted sabe que son 4,000 personas, hermano, y todos heridos. 4,000. Y eso es poquito para lo que viene ahora. Y dice el versículo, hasta ahí tenemos que Israel es vencido. Son heridos 4,000. Ahora, mire lo que sucede y lo que dicen los israelitas. Porque ellos tenían algo bien claro sobre ese arca. Mire lo que dijeron. Verso 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, o sea, después de la derrota, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová de delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Escucha bien. ¿Sí mira la mentalidad que ellos tenían? El pensamiento que ellos tenían. A ellos les parecía que la batalla había sido perdida porque no estaba el arca con ellos. Porque para ellos representaba la presencia del Señor. Y al no estar con ellos la presencia de Dios o el arca, entonces concluyeron en esa pérdida de esa batalla. Dijeron: aquí no hay otra sino traer el arca, la presencia de Dios. Traigamos la presencia de Dios. Porque en otras palabras concluyeron, estamos perdidos sin la presencia de Dios. Y en cierta parte, hermanos, tenían razón. Yo pensaría así, e inclusive en estos tiempos yo pienso así, de esa manera. No tener la presencia de Dios en nosotros es estar perdido. Si un cristiano, si uno que dice seguir a Cristo, si uno que dice servir a Cristo, si uno que dice ser seguidor del Señor, si uno que se llama y se autoproclama evangélico, cristiano, pero no tiene la presencia del Dios de los cielos, entonces está perdido. Eso yo lo puedo decir públicamente, abiertamente. Porque de nada me sirve decir que soy evangélico, que soy cristiano, y yo no tengo la presencia de Dios. Oiga, hermanos, en esta mañana nosotros podemos examinarnos, mirarnos y preguntarnos y respondernos si tenemos nosotros la presencia de Dios, si está en nosotros, porque eso lo sabe uno, hermano. Uno sabe si tiene a Dios, como también uno sabe si ha pecado, si está mal. La conciencia a uno le avisa, a uno la conciencia, la mente, en el pensamiento, uno sabe internamente, no tiene paz cuando está mal con Dios, no tiene tranquilidad, uno siente incómodo, uno sabe que está mal. Pero cuando uno está bien, uno también lo siente, también lo sabe. Y entonces uno podrá decir en esta mañana: sí tengo la presencia de Dios en mi vida. Si está Dios en mi vida, si está Dios en mi corazón, si está porque lo siento, porque vivo para Él, porque no hay nada que me reproche, no hay nada que me reprenda de que estoy mal, de que estoy fallando, de que estoy en pecado, de que estoy en maldad. Alabanzas a nuestro Dios, porque eso se siente. El gozo de la salvación se experimenta, se siente la paz con el Señor. Y este pueblo
había pensado y había dicho: perdimos la batalla porque el arca no está con nosotros. ¿Sabe qué dijeron? Vea lo que dice el verso 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto. Traigamos. O sea, no estaba con ellos el arca. No había ido el arca a la batalla. Y ellos pensaron que el arca, la ausencia del arca en sus vidas, era lo que hacía que ellos perdieran la batalla. Hermano, yo quiero que entendamos algo en esta mañana. Una cosa es a veces lo que a nosotros nos parece, y otra cosa es la realidad. Porque vamos a mirar por la palabra que ellos no perdieron por la ausencia del arca. Ellos perdieron por otra cosa, por lo que en realidad hace perder la presencia de Dios en nuestras vidas. Lo que en realidad hace perder la presencia de Dios en nosotros es el pecado. Eso es lo que hace que la presencia de Dios se vaya de nosotros, se vaya de una iglesia, se vaya de una congregación, se vaya de un pueblo, se vaya de un creyente. Eso es lo que hace el pecado, el sucio pecado, el inmundo pecado. Eso es lo que hace que el creyente, que la congregación, que la denominación, que el concilio, del concilio se vaya la presencia de Dios, que se vaya la gloria del Dios de los cielos. Es el pecado. No es cualquier otra cosa, es simplemente el pecado. Porque Dios no la lleva con el pecado, Dios no la va con el pecado. Dios y el pecado son como el agua y el aceite. Dios no la va con el pecado. ¿Sabe? Por eso fue que expulsó a Satanás del cielo, a Lucifer, a Luzbel. Lo expulsó porque Luzbel se creó en un estado de santidad y de perfección, que no había otro ser como él, ni en hermosura tampoco. Luzbel, dice la palabra, era el sello de la perfección, era la mejor creación. Era Satanás. Oiga, escúcheme bien esto que le estoy diciendo en esta mañana, que le estoy enseñando en esta mañana, que le estoy compartiendo en esta mañana. Ese de quien es nuestro enemigo ahora, que el Señor lo reprenda. Ese diablo, ese demonio, estaba en el cielo un día. Estuvo en el cielo con el Señor, allá cerca al trono de Dios, guardando el trono de Dios. Se paseaba en el trono de Dios Satanás. Luzbel, el sello de la perfección, el ser más hermoso que había en el cielo, de todo lo creado, era él. Pero un día entró en él la soberbia, el orgullo, y de lo tanta hermosura entró el orgullo en él. Y cuando se entra el orgullo en Satanás, allá en Luzbel, Dios entonces, como no la lleva con el pecado, tuvo que expulsarlo de allá. De allá lo sacó. Y dijo Jesús: yo vi cómo caía del cielo Satanás como un rayo a la tierra. Ese estuvo en el cielo. Satanás conoce el cielo. Satanás conoce el trono, porque de allá vino. Él no fue creado y puesto en la tierra, no. Él está aquí como un visitante también. Él está aquí como un extranjero también, como un peregrino también, porque ese no fue creado aquí. Nosotros en la tierra, al fin y al cabo, Dios nos creó aquí en la tierra y nos puso en la tierra. A ese lo creó y estaba allá en el cielo, allá en su gloria, allá en su presencia. Allá estaba él como el ser más hermoso, dice la palabra. Y al hallarse pecado, Dios lo envía a la tierra. Y es entonces cuando viene y acaba la tierra, y cuando dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y él dice el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ese que la desordenó
Porque Dios no crea nada en desorden. La Biblia dice que todo lo que Él iba creando lo iba haciendo todo bueno. Y dice la palabra, y vio Dios que todo era bueno. No era desordenado. El que vino a desordenarla fue Satanás, el que desordenó la tierra. Porque mire hermano, hay algo curioso. Mire que en las vidas donde está Satanás, los hogares son un desastre. Hombres borrachos, mujeres maltratadas, hijos destruidos, familias acabadas. Muchos aguantan hambre porque Satanás los tiene, hermano, agarrados donde está el diablo. Hermano, ahí hay destrucción, ahí no hay bendición. Inclusive me sorprende saber, y gracias a Dios porque me permitió aprender y ver y saber. Hermano, ¿sabe usted que los brujos que le sirven al diablo viven en una miseria? Viven en una miseria los que le sirven a Satanás. Porque eso es lo que a él le gusta, eso es lo que él hace. Por eso donde está el diablo no hay sino miseria, ruina. Gloria al nombre del Señor. Volviendo a la palabra del Señor, entonces dice el versículo 3 que los ancianos dijeron: traigamos la presencia de Dios, traigamos la presencia, traigamos el arca. Y observe lo que dice el versículo 4 en adelante. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Escuche esto, hermano. Hermano, esto es para unos. Yo cuando leo este pasaje, yo cuando lo estudiaba, lo repasaba, lo leía, hermano, yo analizaba y yo decía: santo Dios, mira el gozo tan impresionante de esta gente, hermano, que dijeron: perdimos la batalla. Estas son las conclusiones que uno saca. Conclusiones huecas, vacías, que en realidad uno no sabe, hermanos, concluir a veces, detectar dónde está el verdadero error. Pero ellos dijeron: no, la pérdida de nuestra batalla es porque el arca no está con nosotros. Mandemos a traer el arca. Porque ¿sabe por qué dijeron ellos? ¿Por qué su pensamiento les dijo esto? Porque ellos habían entendido que el arca era la presencia de Dios. Y obviamente así lo era. Así lo era. El arca era la presencia de Dios, significaba esto. Entonces ellos a su problema dicen: vamos a traerle la sanidad, traigamos el arca, traigámonos el arca, traigamos la presencia de Dios para acá. Como si uno pudiera comprar a Dios y obligar a Dios. Escuche bien esto. Como si el ser humano pudiera doblegar a Dios y obligar a Dios. Traigamos la presencia de Dios para acá. Y como era representado en el arca y ellos la tenían, pues dijeron: vamos a traer la presencia de Dios para acá. Hermano, pero mire el verso 5, tan tremendo lo que sucede, que cuando el arca llegó, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. O sea, en otras palabras, hermanos, yo me imagino, yo cuando leo esto, yo me imagino al pueblo en un campamento, allá a las afueras, en un sitio, en una colina, en un campamento, y el otro ejército de los filisteos al otro campamento, porque así lo registra la palabra, allá al frente. Salieron derrotados los filisteos en esa batalla, los israelitas en esa batalla, y se fueron a sus tiendas. Mandan a traer la presencia de Dios, el arca. Llega el arca y ellos se meten semejante gozo y alegría, porque el arca de Dios estaba con ellos, porque el arca de Dios estaba en sus vidas, estaba en su campamento. Hermano, se alegraron tanto que la tierra, dice aquí el escritor, que la tierra tembló. En otras palabras,
Eso lo que me dice a mí es que hicieron una algarabía, una bulla, un grito de júbilo, de alegría, de gozo, porque el arca estaba en medio de ellos. ¿Sabe qué? En su mente, ¿sabe qué pensaban ellos? Ya somos ganadores, porque el arca está con nosotros. Ya somos ganadores, porque el arca está con nosotros, porque la presencia de Dios está con nosotros. Pero miremos lo que sucede. Mire lo que sucedió en el campamento de los filisteos. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron los filisteos que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Hermano, esa arca era famosa. El arca era famosa porque era la presencia misma de Dios ahí en ese lugar. Donde estaba el arca estaba la presencia de Dios. Por eso Dios les había ordenado a ellos siempre llevar el arca. A donde ellos iban, el arca iba adelante, porque era la presencia de Dios con ellos. Pero aquí en esta escena, en este caso, pasa algo curioso, pasa algo tremendo. Llaman el arca, llaman la presencia de Dios, la mandan a traer. Los filisteos escuchan la algarabía, el gozo, el júbilo de los hebreos allá al frente en su campamento y se enteran: es que llegó el arca de Dios. Es que mandaron a traer la presencia de Dios. Es que mandaron a traer esa arca. Es que llegó su Dios. Y mire lo que dice el versículo 7. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. ¿Sí ve cómo razonan ellos? Ay de nosotros. En otras palabras, en esta segunda batalla, si nosotros, pobrecito de nosotros, mire, nos va a ir mal, porque ganamos hace rato. En la batalla anterior ganamos y les derrotamos a 4,000. Se los herimos, pero era que el arca no estaba. Ahora sí está el arca. ¡Ay de nosotros!, dijeron los filisteos. ¡Ay de nosotros! Dice el verso 8: ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Oiga, mire, hermano, hasta los filisteos reconocían el poder de Dios. Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos. Mire cómo se dan ánimo ahora. Esforzaos, oh filisteos, y sé hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Hermano, a pesar de saber que era un Dios, el Dios verdadero, el Dios de la victoria, el Dios de la batalla de Israel, que había llegado allá, ellos se dan ánimo. Y diciéndose con estas palabras que creo que eran las que más ánimo daban, diciendo: filisteos, compañeros, si ustedes no quieren, sabemos que llegó el Dios de ellos allá. Sabemos que llegó el Dios que le da la victoria. Sabemos que llegó el Dios que pelea por ellos. Sabemos que llegó la presencia de su Dios. Sabemos todo esto, esto es verdad. Pero nos queda solamente una cosa: sed hombres y pelead contra ellos. Dadlo todo. Porque si no, entonces vamos a servirles a ellos como ellos nos sirvieron a nosotros. Vamos a pelear. Vamos a darlo todo, a muerte. O si no, seremos sus esclavos. Hermano, y ningún ejército quería ser esclavo de otro. Ninguno. Por eso se esforzaron. Y dice la palabra que se esforzaron. Es que no les quedaba otra. Aunque sabían que el Dios viviente estaba entre ellos, dijeron: vamos a pelear. Vamos a ser hombres valientes. Vamos a ir a la batalla. Y dice lo que dice, mire lo que dice el verso 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Escucha bien. Fue vencido. ¿No habían traído el arca?
¿No había venido la presencia de Dios? ¿No estaba Dios entre ellos? ¿Qué pasó entonces? Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Oiga, el primer día cayeron 4,000, ahora son 30,000. ¿Quiere que le diga? Fueron más los que cayeron ese día que los que vivimos aquí en Villanueva. Más que los que vivimos en este casco urbano. Más, o sea, todo un pueblo de Villanueva prácticamente murió ese día. Y ellos confiados de que Dios estaba con ellos. Hermano, por eso yo le decía hace un momento, hay gente que cree que Dios está con ellos. Hay gente que piensa que Dios está con ellos. Y hay gente confiados que Dios está con ellos. Como hay gente que está confiada, cristianitos que están confiados, que el pastor ora por mí, que el hermano ora por mí, que mi mamá ora por mí. Y los muchachos están confiados en que Dios ora por mí. No le vaya a pasar a usted, muchacho, hermano, o familia o cristiano, como este pueblo de Israel, confiados que Dios estaba con ellos. Se confiaron. Y no era que Dios había actuado mal. No era Dios el responsable de que no los apoyó. No. Había algo que ahora vamos a mirar que hizo que Dios no los apoyara. Pero lo que estoy resaltando aquí en este momento es que ellos se confiaron. Como el arca está aquí, como hay muchos muchachos, como mi mamá ora por mí, como mi papá ora por mí, como mi papá es evangélico, como mi papá es cristiano, como mi papá es pastor, como mi papá es maestro, es evangelista, yo hago lo que quiero, que él ora por mí y Dios me guarda. Ojo con eso. Aquí hay muchos que creyeron que iban a ser librados, iban a ganar la batalla, porque el arca de Dios estaba ahí. El arca de Dios sí estaba ahí, la presencia de Dios sí estaba ahí, pero Dios no lo guardó. Dios no le dio la victoria. Porque Dios puede estar ahí, pero no quiere decir que usted va a ganar. Porque su comportamiento, porque su actitud, porque la actitud de este pueblo hizo que Dios los disciplinara, los castigara. Y ahí estaba la presencia de Dios, pero Dios no actuaba. Porque Dios tenía que cumplir lo que había dicho. Dios había dicho algo. Y lo había dicho tiempo antes, cuando Samuel era un bebé, cuando Samuel dormía en el templo. ¿Ha leído la palabra cuando dice que Samuel dormía en el templo? Que Samuel dormía y un día oyó una voz que le dijo: Samuel. Y se levantó y le preguntó al sacerdote: ¿me has llamado? Y él dijo: no. Y otra vez se fue a dormir y al rato: Samuel. Y así pasaron 3 veces. Y entonces entendió el sacerdote y le dijo: Samuel, no soy yo quien te llama. Entonces cuando te vuelva a llamar la próxima vez, entonces di: Señor, heme aquí, habla que tu siervo oye. Habla, heme aquí. Porque el sacerdote entendía que quien llamaba a Samuel no era hombre, era Dios. En ese entonces, cuando Samuel dormía en el templo, Dios le dijo a Samuel algo. Dijo: yo tengo que hacer algo en mi pueblo. Tengo que hacer algo en mi pueblo. Y es aquí, en esta batalla, donde se está cumpliendo lo que Dios había dicho cuando Samuel era un niño. Es aquí, en esta guerra, aun cuando Dios, cuando su presencia está en medio del pueblo, cuando mandan a llamar el arca de Dios al medio del campamento, ahí mismo, estando el mismo Dios ahí, su presencia representada allí en esa arca, Dios no hace nada, porque ahora tiene que hacer lo que había dicho, había prometido años atrás, cuando Samuel era un bebé que dormía en el templo. Aleluya. Mire lo que dice el versículo 11. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finnes. ¿Se da cuenta? Dios había dicho
que tenía que quitarles la vida a Ofni y a Finees. A Ofni y Finees. Dios le había dicho a Samuel que iba a hacer eso. Y en esta batalla, escucha bien, Dios no interviene a favor del pueblo de Israel para dar cumplimiento a su profecía, a su promesa, a lo que había anunciado. ¿Y sabe por qué? Porque Ofni y Finees hacían lo que querían. Porque eran hombres pecadores y eran hijos del sacerdote Elí. Y el sacerdote Elí, dice la palabra, no los estorbaba, no les estorbaba para nada, no los amonestaba, no los reprendía, sino que dejaba que sus hijos hicieran lo que querían. Mira, amado hermano, yo estaba muy joven, mis hijos estaban pequeños, algo así como ellos, pequeños, 4 años, 3 años, cuando yo estudiaba la palabra. Y yo encontré ese texto. Y yo me di cuenta por qué Dios mató a Ofni y a Finees. Si quiere ahorita lo vamos a leer. Vamos a la palabra ahorita para mostrárselo. ¿Por qué Dios mató a Ofni y a Finees? Y cuando Dios llamó a Samuel y le dijo, Samuel, 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 que el profeta, que el sacerdote le dijo, contéstele que ese es Dios, dígale, heme aquí, habla que tu siervo oye. Ahí es cuando Dios le dice a Samuel, Samuel, viene un día cuando yo voy a quitarle la vida a Ofni y a Finees. Viene un día cuando yo los raeré de esta tierra. Viene un día cuando les quitaré la vida. ¿Sabe por qué? Porque Ofni y Finees menospreciaban la ofrenda de Dios. Porque eran hijos del sacerdote del templo. Porque eran hijos del sacerdote. Y el papá Elí, el sacerdote Elí, nunca los amonestó, nunca les dijo nada. Por eso cuando yo leí esos pasajes, cuando yo entendí y yo dije, vaya, que esto no pase sobre mi vida. Yo como pastor enseñaré y exhortaré siempre, todos los días de mi vida a mis hijos. Les estorbaré para que no me pase a mí lo que le pasó a Elí, ni a mis hijos lo que le pasó a Finees y a Ofni. Siempre los estorbaré. Y por eso yo siempre he enseñado a los padres a diferentes lugares donde Dios me ha llevado y me permite predicar su palabra. Usted como cristiano corrija a su hijo, enseña a su hijo, discipline a su hijo. Y si ya es un adulto, un mayor de edad, y ya usted no tiene control ni dominio sobre él, pero sí puedes amonestarlo, si puedes exhortarlo, si puedes decirle que se arrepienta, si puedes decirle que está caminando mal, si puedes decirle que están malos pasos, si puedes decirle que Dios lo está mirando y que si no se convierte de sus malos caminos se va a perecer su alma. Pero usted como papá va a librar su responsabilidad. Usted como papá va a librar su responsabilidad. Va a estar libre por lo menos de su conciencia. Si algo le llegara a pasar a ese muchacho, a esa muchacha, entonces su conciencia, cuando lo vea en un ataúd, cuando lo esté enterrando, entonces, o cuando usted vaya de vez en cuando al cementerio por allá a hacer una visita a esa tumba, su conciencia no le redarguirá y no le dirá, no le acusará y no le dirá que usted no lo amonestó, que usted no lo enseñó, que usted no lo corrigió, que usted no lo reprendió, que usted no le dijo que andaba en malos caminos. Como aquel muchacho a quien su madre, cuando llegaba con regalos a casa, entonces su madre le felicitaba y le decía, mijo, ¿dónde encontraste esto? Me lo regaló fulano. Qué buen amigo, lo felicito, mijo, está muy lindo el muñeco. Y el otro día llegaba con un balón, al otro día llegaba con un carro, al otro día llegaba con una camisa, al otro día llegaba con un electrodoméstico, y todo era regalado y todo era bueno.
y su madre nunca se preocupó por reprenderlo y por decirle o por investigar de dónde sacaba todo esto, sino que su madre entonces lo felicitaba y lo felicitaba y lo felicitaba y lo felicitaba al muchacho. El muchacho nunca supo que era una reprensión de su madre. Nunca supo que era que su madre se preocupase por él, ir a averiguar por lo menos en qué pasos andaba y de dónde sacaba sus regalos. El muchacho creció y creció y creció, se hizo un adolescente, se hizo un adulto. Cuando se hizo un adulto hizo un atraco y cayó y fue a la cárcel. Y estando en la cárcel salió ya muy anciano, bastante anciano. Más o menos alrededor de unos 70 años. Su madre vivía todavía. Cuando su madre vivía, él volvió a la casa. Y su madre vivía en la misma casita donde él creció. Y en el patio de la casa había un árbol. Y su madre, su hijo cuando llegó, la saludó y le dijo: madre, venga acá. Venga que le voy a mostrar algo. Le dijo: ¿se acuerda de este árbol cuando estaba pequeño? Sí. Le dijo: mamá, ¿usted por qué el árbol creció torcido? Dijo: porque nunca lo enderezamos y lo dejamos que creciera así. Dijo: exactamente, ese soy yo. Dijo: y pasé mi vida en la cárcel simplemente porque tuve una madre que no hizo nada conmigo, nunca me enderezó, nunca me corrigió, nunca me dijo que lo que yo estaba haciendo era malo, nunca te preocupaste de dónde yo sacaba esos juguetes. Yo crecí así hasta que me hice un delincuente, caí a la cárcel y ahora mira la edad que vengo a salir de la edad. Ya mi vida toda la perdí, ya no tengo fuerza, no tengo aliento, no tengo nada, todo me quedó en la cárcel por tu culpa, madre. Y entonces, como testimonio, le dijo: así, hoy este árbol es testigo. Agarró un puñal y mató a su madre delante del árbol y le dijo: porque no me enderezaste. Tú dejaste que yo perdiera mi vida en una cárcel porque nunca me dijo nada. Nunca me corregiste, madre. Y sacó un puñal y la mató ese día frente al árbol, en el patio de su casa. Por eso, alabado sea Dios. Aquí en este pasaje yo veo lo mismo. Dios vio un padre que nunca corrigió a sus hijos. Un sacerdote, escucha bien, y este es más delicado. Este era un sacerdote, uno que le servía al Altísimo, al Dios de los cielos, al Rey de Gloria. Le servía y sus hijos hacían lo que querían. ¿Sabe entre esas cosas que hacían sus hijos? Número uno, menospreciaban la ofrenda para Dios. Eso usted lo puede encontrar aquí mismo en el libro de Samuel, en el capítulo 2. Ahí dice en el capítulo 2, versículo 12 en adelante. Usted encontrará ahí los pecados de los hijos de Elí. Uno de ellos menosprecia la ofrenda a Dios. Y número 2, ¿sabe qué hacían los hijos de Elí? Dice la palabra, no tengo tiempo para llevarlos a la cita, pero ahí está en el capítulo 2 del versículo 12 en adelante. Léalo en casa y escudriñelo. El segundo pecado que hacían era que los hijos de Elí, Fines y Onnis, agarraban las muchachas y ellos estaban frente al tabernáculo, en la puerta del tabernáculo. Eso equivale hoy día a la puerta del templo. Era como estar en la puerta del templo, en el tabernáculo. Ahí se la pasaban los hijos de Elí, Onnis y Fines, los dos muchachos. Y los dos muchachos agarraban todas las jovencitas, todas las mujeres, y se acostaban con ellas, dormían con ellas, pecaban, hacían lo que querían. Y el papá nunca los reprendió, nunca les dijo nada. Cuando todo eso llegó a la presencia de Dios, hermano, Dios está mirando todo y todo lo está contando, lo está oyendo y lo está mirando y lo va contando de uno en uno. Las lleva contadas todas el Señor. Aleluya, como una vez dije en cierta ocasión cuando prediqué hace muchos años en Villavicencio. Dios sabe contar. Dios sabe contar y va llevando uno a uno la cuenta de los pecados. Y cuando el pecado sube y sube y sube y sube y pasa el nivel, llega un momento cuando Dios le colma la paciencia. Y entonces Dios le dijo a Samuel, le dijo: Samuel, yo voy un día a quitarle la vida a estos muchachos. Yo los voy a quitar la vida. Y es entonces cuando él dice la palabra del Señor en el versículo 11: y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí,
Ofni y Finees. Ofni y Finees fueron muertos ese día. ¿Sabe por qué murieron? Por los pecados que nombra el primer libro de Samuel en el capítulo 2. Porque menospreciaban las cosas sagradas, las ofrendas del pueblo que traían para Dios. Y segundo, porque se acostaban, tenían una vida indisciplinada, una vida sucia, una vida inmoral. Se acostaban con las mujeres, con las que se atravesara. Eran hombres perversos, dañados. Y eso Dios lo estaba mirando. Por eso, amado hermano, ojo con lo que nosotros estamos haciendo, con lo que nosotros hagamos. Lo que estemos haciendo, Dios lo está mirando. Dios tiene paciencia, Dios soporta, Dios da un tiempo, Dios da un tiempo, Dios da una espera. Pero llegará un día cuando Él pasa la factura. Y cuando Él pasa la factura, cuando llega ese día, no hay quien lo haga retroceder. Por eso dice Hebreo: cosa horrenda es caer en manos del Dios vivo, en manos del Dios viviente, en manos de nuestro Dios, un Dios clemente, misericordioso, que cantamos su misericordia más grande que los cielos y la tierra. Pero también cuando su ira se enciende, ¿quién lo podrá aplacar? ¿Quién puede detener al Dios Todopoderoso cuando su ira se encienda? Por eso tenga cuidado, amado hermano. Por eso, amada iglesia, tenga cuidado. Hombre, mujer, jóvenes y padres de familia. Por eso también exhorte a su hijo, exhorte a su hija. Les decía al comienzo, cuando yo supe esta historia, y yo dije: yo corregiré siempre a mis hijos. Siempre he sido duro con mis hijos. Siempre les he hablado la verdad. Siempre. Hay uno de mis hijos, tengo 3 hijos. Y les cuento esto como testimonio. Hay uno de mis hijos que actualmente poco, o mejor casi nunca, nos saludamos. No porque estemos enojados. No estoy enojado conmigo ni yo con él. Simplemente porque él sabe que si me saluda, yo aprovecho para reprenderlo y decirle que lo que está haciendo está mal. Porque yo lo reprendo, porque no quiero que me pase lo que le pasó a Elid, porque no quiero que a él le pase lo que le pasó a los hijos de Elid. Aquí en esta batalla el arca es capturada, Ofni y Finees es muerto. Es más, y si usted quiere ver qué pasó, mire por ejemplo lo que dice el versículo 17 en adelante del capítulo 4 donde estamos leyendo. Dice: y el mensajero respondió diciendo: Israel, cuando llegó el mensajero de la batalla, cuando llegó de esa tragedia, que el arca había sido capturada, que el arca había sido capturada por los filisteos y que habían perdido 30,000 hombres en esa batalla. Entonces uno escapa, uno sale corriendo y va al campamento y dice: y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó de delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos. Le está diciendo a Ofni, a Elí, el sacerdote, le está diciendo, Elí, le está diciendo: tus 2 hijos, Ofni y Finees, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. El arca de Dios ha sido tomada. Le está diciendo con tristeza, con dolor. Le está diciendo: el arca de Dios ha sido tomada. La gloria de Dios, la gloria de Israel ha sido capturada por los filisteos. Y tus 2 hijos, Elí, sacerdote, han sido muertos. Tus 2 hijos murieron. Dios estaba disciplinando, Dios estaba castigando a esos muchachos por el pecado que hacían. Y Dios aún permitió que el arca fuera capturada para disciplinarlos, para enseñarles a que vivieran una vida santa, en santidad, que respetaran las cosas de Él. Y mira lo que sigue diciendo el 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás y la silla, hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Mira, no solamente se mueren los hijos.
con la mera noticia que le dan de que el arca fue capturada y sus dos hijos muertos, Elí se va de para atrás. Estaba en su silla, porque dice la palabra, era hombre viejo y pesado. Ya no hacía nada. Ya no hacía nada. Ya no hacía nada por las cosas de Dios. Ya no reprendía, ya no exhortaba, ya no ministraba, ya no hacía nada. Ya dejaba que sus hijos hicieran lo que quisieran. Estaba solamente dedicado a comer, a reposar y a engordarse. Y ya viejo, estaba en una silla. Y Dios dijo a Elí, hasta aquí es su hora. Le dieron la noticia y se fue para atrás y se desnucó. Se murió. Así terminó un hombre en su ministerio como sacerdote. Muerto. El arca capturada. Gloria al Señor. Y mire lo que sigue diciendo el verso 19. Y su nuera, la mujer de uno de sus hijos, Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Hoy, hermano, qué noticia tan trágica. Una muchacha, una mujer, una de los hijos, embarazada, no estaba para dar a luz, pero al escuchar la noticia, 3 noticias. Una, su esposo muerto. 2, su suegro muerto. 3, el arca cautiva. Eso llenó la copa. Le sobrevino dolor. Se inclinó y dio a luz. Las muchachas le dicen, las que estaban ahí, las parteras, le dicen, tranquila, 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 porque para aquel entonces tener un hijo varón, el primogénito, eso era una maravilla. Era una bendición grande que el primogénito fuera varón. Y le dicen a la muchacha, tranquila, gózate, alégrate, sé feliz porque has tenido un hijo varón. Dice la palabra, ni siquiera se dio por entendida de eso. No le importó nada que hubiera sido varón. ¿Sabe qué le importó a ella? El arca fue capturada. ¿Sabe por qué le importaba a ella? Eso, porque ella sí sabía que era la presencia de Dios. ¿Y sabe qué dijo? Mira lo que dice el versículo 21. Cuando nació el muchacho, mira lo que dice el 20. Vamos a leerlo todo completo y ya finalizamos hasta el 22. Dice, y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque ha dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó el niño Icabod, escucha bien, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. ¿Sabe qué era más importante para esta mujer? La presencia de Dios. Fue tomada, fue cautiva, raptada, tomada el arca. Por eso, cuando entonces nace su hijo, en referencia a esto, en memoria a esto, y quedó para siempre, hasta registrado en la palabra en nuestros días, miles de años después, hoy nosotros lo leemos todavía y está registrado. Icabod quiere decir sin gloria. Quiere decir, Israel perdió la gloria de Dios. Israel perdió la presencia de Dios. Israel perdió todo. Pero ¿sabe por qué? Por el pecado de Elí, de los hijos de Elí. Elí, por no disciplinarnos, por no reprenderlos, por no hacer nada, por dejar que hicieran lo que quisieran, y los otros por pecar y menospreciar la ofrenda de Dios y las cosas del santuario, de lo sagrado, por hacer con las mujeres lo que querían. Dios estaba trayendo justicia ahora. Ahora el arca cautiva, y entonces es allí cuando leímos, entonces recuperando la presencia de Dios. ¿Sabe qué hizo David? Después de que los filisteos devuelven el arca, la llevan a un cierto lugar, y estando en cierto lugar, entonces dice la palabra del Señor, estaba en casa de Obed-edom,
Y Obed-edom era bendecido y prosperado porque estaba la presencia de Dios allí, porque estaba el arca de Dios allí. Obed-edom cuidaba allí en su casa, había prestado un lugar y ahí estaba hospedada el arca de Dios, la presencia de Dios. Y le dicen a David: oiga, David, Obed está siendo bendecido por causa de esa arca, porque es la presencia de Dios. Y si usted lee el texto con el que comenzamos, Segunda de Samuel capítulo 6 verso 12, dice que Obed-edom era bendecido y todo lo que tenía allí porque estaba el arca. Era la gloria, era la presencia de Dios. Y David entonces se va a traer el arca y la lleva a su ciudad, a Jerusalén. David dijo: no quiero que el arca esté fuera de Jerusalén, que esté conmigo, que esté con nosotros aquí en la ciudad santa, en Jerusalén. David recuperó, trajo de vuelta el arca, aquella que unos años atrás se había perdido, la habían capturado los filisteos. Ahora David la lleva de nuevo a casa. ¿Usted quiere tener la presencia de Dios? ¿De pronto usted la ha perdido? Yo creo que hoy es un día especial para decirle: Señor, yo quiero recuperarte. Los descarriados, los que me observan en las redes sociales, en el Facebook, si alguno ha perdido la presencia de Dios, hoy es un día para decirle: Señor, hoy es tiempo. Hoy tengo la oportunidad, Señor, y quiero reconciliarme contigo. Quiero buscarte, quiero recuperar tu presencia en mi vida. Quiero ser el mismo de antes. Colóquese sobre sus pies, por favor. Vamos a orar. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te doy en esta mañana. Gracias, Señor, porque hoy nos has hablado. Gracias, Señor, porque hoy has dado palabra a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hoy has dado tu mensaje, tu palabra. Gracias, Señor, porque has puesto tu palabra en mi boca. Gracias, Señor, Dios de los cielos, aleluya. Gracias, Dios de gloria, Dios de poder, aleluya. Gracias, Señor, porque hoy nos has hablado, nos has ministrado, Señor. Padre, gracias, Señor. Señor, aquí estamos en tu presencia, Dios mío. Que tu presencia, Señor, nunca nos falte, Dios del cielo, en este lugar. Señor, en esta congregación, Dios del cielo. Señor, en este humilde lugar, en esta humilde congregación, Padre. Tu presencia nunca nos falte, Señor. Que tu presencia nunca nos falte, Dios del cielo. Avívanos, Dios de la gloria. Aviva la iglesia, aviva nuestras vidas, Señor. Avívanos, Dios de gloria, Dios de poder. Hay mucha emoción. Avívanos. Levántanos, Señor, Dios de gloria. Envía tu fuego, Señor, el fuego del Espíritu Santo. Llénanos del Espíritu Santo, llénanos de tu fuego, de tu gozo, de tu presencia, de ti, Señor. Llena nuestras almas en esta mañana, Señor. Llena nuestras vidas, Dios del cielo. Llena, Señor, la iglesia, la congregación. Levántanos, Dios de gloria. Levanta, Señor, aquí en este lugar un pueblo lleno de ti, Señor. Un pueblo lleno del Espíritu Santo. Un pueblo lleno de tu temor, de tu presencia. Un pueblo que te pueda agradar, que te pueda alabar en espíritu y en verdad. Que te pueda honrar, mi Señor. Que te pueda agradar, mi Señor. Mi Señor, en tus manos estamos, Dios del cielo. Mi Señor, en tus manos estamos, Dios de la gloria. Mi Señor, aquí estamos en tu presencia, Señor. Aquí estamos, Señor, en tu presencia en esta mañana, Dios del cielo. Santifica nuestro cuerpo, alma y espíritu, Señor. Santifica nuestro ser, Señor, Dios amado. Santifícanos, Dios de la gloria, mi Rey. Límpianos de todo pecado, de toda maldad, Señor. Queremos, Señor, no perderte. Señor, si alguien ha perdido tu presencia,
tú habites, Señor, nuevamente. Señor, que la pueda recuperar en esta mañana, en esta hora. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Ayúdanos, Dios poderoso.